Padre, te alabamos y te damos muchísimas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos das a cada uno de tus hijos de seguir en tu presencia a través de este tiempo profético, pero también tiempo de compromiso, Señor. Que toda la honra, que toda la gloria sea para ti, hoy y siempre, y que todas estas actividades que hemos de seguir en el marco de este tu día santo, el Shabbat, puedan subir con aroma grato a tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Que toda esta palabra, Señor, que vamos a estudiar y que vamos a exponer, seas tú el que la dirija, Padre. Que sean nuestros corazones receptores, oidores y hacedores de ella. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Indudablemente que la fidelidad del Padre es la que ha marcado la pauta, es la que nos da la garantía de el cumplimiento de sus promesas, la que nos nutre de esperanza, la que nos nutre de toda esa fuerza, de toda esa pasión, porque no hay una continuidad de esas promesas sin la fidelidad del Padre. Ello involucra planes que tiene para nosotros, planes de bendición, planes de amor, pero también planes de compromiso, en los cuales no hay sitio para la calamidad, sino para una fidelidad inagotable de su amor inmensurable. Así que la invitación, amados hermanos, hoy y siempre, es seguir siempre adelante, seguir en medio de este desierto. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la alabanza, Señor, de tus hijos en esta mañana. Aleluya. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, a fin de darles un futuro y una esperanza, porque el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. En Yehoshua me da preciosos, lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Sigamos avanzando hacia la meta, manteniéndonos firmes en el Señor, porque el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Bendícenos, Gracias, Padre. Gracias, bendícenos, estamos en tus manos, alfarero. Gracias, gracias, oh Padre, heme aquí. Bendícenos, bendícenos, estamos en tus manos, alfarero. Gracias, gracias, oh Padre, heme aquí. Porque el gran amor del Señor nunca se acaba y su
grande su fidelidad, muy grande su fidelidad, muy grande su fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Dice este canto: cada mañana se renuevan tus bondades y muy grande es tu fidelidad. Tan grande es que nunca nos ha desamparado. Y en medio del desierto, del peor de los desiertos, el amor está con nosotros de continuo en nuestra vida, porque su fidelidad alcanza hasta allá. Y es que hoy estamos iniciando la última porción, la última parashá de este Sefer Bamidbar, de esta parte de la Torá que nos ha entregado tantas bendiciones. Y es que en medio de todo ese desierto hay una condición hostil, de oposición, pero la fidelidad del Padre, el amor del Padre nos ayuda, y es la única que nos puede salvar para transitar ese desierto, porque el desierto no es lugar para el miedo, para el temor. El desierto es para evidenciar la fuerza, el poder y el amor del Padre en toda circunstancia. No podemos, amados hermanos, perder el tiempo, como dice este canto. No podemos eliminar los obstáculos por nosotros mismos, pero es el poder del Padre que nos levanta. Así como protegió indudablemente a su pueblo, a todos los que estaban marcados por esa sangre preciosa en los dinteles de sus puertas, así nos sigue protegiendo cuando transitamos este desierto. Ahora, amados hermanos, es el tiempo de seguir aún con más fuerza, de seguir adelante y atravesar este desierto con toda la pasión, con todo el amor, con todo el compromiso y con toda la esperanza. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! Recibe esta alabanza. Recíbela, Padre, de todos tus hijos. ¡Aleluya! Vamos todos a alabar al Señor en el desierto, porque Él se lo merece. אלוקי השמיים, הוא יצליח לנו, אנחנו עבדיו, נקומו בנינו, אין מקום לפחד, יש מה לבזבז. Bamidbar, en el desierto. במדבר, קול קורא גם במדבר, solo lo veré, y solo מסילה, הרימו כל מכשול. הנה הוא כבר בעיר, הוא כל ישר, הזמן להתעורר. במדבר, קול קורא גם במדבר, כולנו מחכים בציפייה, שתגלה לנו ואם לא בוקה, אז תשמעו כי אדוני דיבר. במדבר, קול קורא גם במדבר, במדבר, קול קורא גם במדבר. Vamos, vamos. Hey, 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 hey. אלוקי השמיים, הוא יצליח לנו, אנחנו עבדיו, נקומו בנינו, אין מקום לפחד, אין זמן לבזבז. במדבר, קול קורא גם במדבר, solo lo veré, solo מסילה, הרימו כל מכשול. הנה הוא בא בעיר, הוא כל ישר, הזמן להתעורר. במדבר, קול קורא גם במדבר, כולנו מחכים בציפייה, שתגלה לנו ואם לא בוקה, אז ישמעו כי אדוני דיבר. במדבר, קול קורא גם במדבר, כולנו מחכים
במדבר, כל קורא כאן במדבר. כולנו מחכים בציפייה, שתגלה לנו במלוכך, אז ישמעו כי אדוני דיבר. במדבר, כל קורא כאן במדבר. Vamos todos a caminar con fuerza en medio de este desierto. Que la gloria y la honra del Padre sea siempre nuestra bandera. Gracias, Señor. בהנהלכנו לסבול אז בשמחה, להילחם באהבה, בחיים אין ניצחון בלי מלחמה. במדבר קול קורא כאן במדבר, במדבר קול קורא כאן במדבר, במדבר קול קורא כאן במדבר, במדבר קול קורא כאן במדבר. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Dice la letra de este canto, o parte de ella: todos estamos esperando con anticipación para que nos sea revelada la plenitud de tu gloria. Entonces oirán, porque Adonai ha hablado. Una voz clama aquí en el desierto: si nuestra parte es sufrir, entonces hagámoslo con alegría. Y si batallamos, hagámoslo con amor. No hay triunfo en la vida sin guerra. Una voz clama aquí en el desierto, y es la voz del Padre que te dice: levántate y sigue, no importa cuántos tropiezos tengamos en la vida, son para nuestro bien. Gracias, Señor. Toda la gloria para ti, toda la alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bueno es nuestro Señor, qué bueno es nuestro Padre. Y hoy, más que nunca, cuando estamos transitando días que a veces se complican, a veces es difícil, siempre su amor está con nosotros. Nos llena de esperanza, nos llena de gratitud, nos llena de motivación. Amén. Gracias, Padre. Toda la gloria para ti. Amén. Bien, hoy vamos a aperturar, como les decía, el último de las parashat que corresponden a esta porción del libro de Bamidbar, del libro de Números. La porción o la parashat 43 en su primera parte más 6. Y esta porción, como ya todos hemos visto en las lecturas de toda esta semana, tiene que ver con el transcurrir, el paso. Es un recuento de toda la travesía que el pueblo en aquel entonces hizo a través del desierto durante todo ese tiempo, y que tiene muchas implicaciones para los tiempos actuales, porque el Padre es el mismo, el Padre es uno solo. Damos la bienvenida a todos los que están presentes en este recinto y también todos los que están conectados a esta hora de la mañana, enviándoles un abrazo y nuestro saludo fraternal a todos ellos. Hoy vamos a estudiar entonces todo el capítulo 33 del Sefer de Bamidbar, de Números, y vamos a estar leyendo en segundo de Kefas y Irmiyahu, la parte que corresponde a los escritos apostólicos, y a la Haftarah. En la porción de los escritos apostólicos hay una palabra bien hermosa, amados hermanos, que nos invita a reflexionar, pero también al compromiso. Segunda de Kefas, capítulo 1, versículos 16 al 21, dice en esta versión: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Yehoshua el Mesías, nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. No hay nada más contundente
No hay nada más contundente de evidenciar la verdad con la verdad. Esto me refiero a que estos versículos tratan de decir, a mí no me van a echar cuentos, porque yo vi la verdad. Yo viví con la verdad. Yo toqué la verdad. ¿Y qué me vas a decir a mí de la verdad? Y la verdad estaba encarnada en nuestro Mesías Yehoshua. Hoy tenemos el privilegio, amados hermanos, de vivir esa verdad. Que aunque no lo podemos tocar físicamente, que aunque no lo podemos ver físicamente, por medio de la fe, tenemos la mejor de las experiencias, si se puede llamar de esa manera. Y la mejor y la mayor de las convicciones. Porque cuando recibió de Elohim Padre honor y gloria, le fue dirigida de la majestuosa gloria esta voz que lo catapultó, lo selló, lo confirmó. Este es mi Hijo, mi amado, en quien tengo complacencia, en donde yo me complazco. Y nosotros escuchamos esa voz. Somos testigos de esa voz. Nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, esa confirmación, estando con Él en el Monte Santo. Entonces, ¿qué me van a echar cuento a mí? De queriéndome engañar con esas fábulas artificiosas. Y hoy esta palabra está muy vigente, pero tenemos que arroparnos con esa verdad. No podemos desviarnos para hacerle frente a cualquier fábula artificiosa que pretende engañarnos. Tenemos también, además de ello, el otro factor. Por un lado tenemos el testimonio vivo de la verdad de nuestro Mesías Yehoshua. Pero por otro lado, tenemos el respaldo profético. Y son dos cosas para nosotros fundamentales en nuestra vida. La que nos da el piso, la que nos asegura que hay un plan que no salió, que no fue inventado improvisadamente por parte de nuestro Padre, sino que ya estaba incluido, ya estaba inmerso en ello. Y dice el verso 19 del segundo de Kefas 1, tenemos también la palabra profética la más segura. Ese también es adicionalmente a eso. Como si fuera poco, tenemos ese legado precioso, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y aquí hay una advertencia del apóstol, que no hay impedimento de la oscuridad, y esa oscuridad no es física. Esa oscuridad no es literal, sino esa oscuridad es en la cual está sumergida gran parte de esta humanidad. Y allí es que precisamente se hace necesario esa luz maravillosa, ese respaldo maravilloso, esa voz profética, como dicen las Escrituras, que clama en el desierto, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, hay un plan perfecto. No es una cuestión individual, sino que está encauzada dentro de una condición que el Padre mismo ha creado para beneficio nuestro, para bendición de nosotros. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, al igual que nuestro Mesías Yehoshua, que es la primera parte. Dice, sino que los hombres hablaron de parte de Adonai, igual que nuestro Mesías Yehoshua, siendo guiados por ese espíritu de santidad. Y entonces aquí está la tercera cosa. Tenemos a nuestro Mesías Yehoshua, para que no nos echen cuento. Tenemos la palabra profética más segura, pero como si fuera poco, tenemos el sello del espíritu de santidad. Que el mismo Yehoshua, cuando partió la primera vez, dijo, yo no los voy a dejar solos, les dejo el espíritu de santidad,
para que todas estas cosas que yo les he anunciado y que traen los profetas como anuncio, que es el mismo, sea recordado en sus mentes y en sus corazones a través de ese espíritu de santidad. Y esto es lo que está acá. Y esto es tan importante, amados hermanos. Y por eso es que siempre nosotros debemos de darle gracias al Señor por ello. Porque Él nos dio las mejores de las garantías para que nosotros no pudiéramos caer, o no podamos caer o desviarnos. Dice el profeta Irmiyahu 16 al 21, una palabra profética que tiene que ver con una invitación o con una cosa que está todavía pendiente por hacer, que es la cristalización de un reino. De un reino que se asomó en la historia, como lo vamos a ver en esta mañana, y que el Padre siempre quiso que existiera como en el principio. Pero ahí está esta palabra profética, la más segura. Un trocito de ella, Irmiyahu 16 al 21, dice: aquí enviaré a muchos pescadores que los pesquen. Los pescadores pescan en el agua, en el mar, en los ríos. Y el mar, proféticamente hablando, bíblicamente hablando, significa las naciones. Toda la inmensidad del globo terráqueo. Pues allí va a enviar el Padre herramientas e instrumentos para que nosotros seamos traídos a Él. Porque el Padre los va a enviar. ¿Con cuál mensaje? Con el mensaje que leímos en Yohanan. Con ese mensaje que es nuestro Mesías Yehoshua, ese mensaje profético y el sello del Espíritu de Santidad. Y después que envíe por los que están más lejos, voy a enviar también a los que están más cerca. Y después enviaré muchos cazadores que los cacen en los montes y collados por la hendidura de las peñas. Es decir, no vamos a atravesar los mares, sino los que están más cerca en tierra firme. Dice: mis ojos están sobre todos sus caminos. No se me ocultan, ni su iniquidad está cubierta delante de mis ojos. Pero primero yo pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con la carroña de sus ídolos detestables. Entonces hay una advertencia acá. Primero, entonces, necesario limpiar de toda esa inmundicia, de idolatría, en los cuales hemos estado sumergidos por muchos años, y que es necesario despertar a esta nueva condición de sanidad espiritual, de pureza espiritual. Y el Padre no lo disimula por ninguna parte. No podemos acercarnos al Señor sin santidad. En verdad, han llenado mi heredad con sus cosas abominables. Cuando el pueblo allá en el desierto se acercó a las orillas del Jordán, y aún antes, el mensaje del Padre había sido muy claro: ustedes van a ir a una tierra por heredad, que fluye leche y miel, pero es necesario que eliminen toda condición de idolatría, porque esa tierra les pertenece, y los que están habitando esa tierra en la actualidad no hacen según mi voluntad. Ellos serán desplazados por ustedes, que son los que van a heredar. Pero si ustedes también hacen lo mismo que ellos, van a acudir o van a tener las mismas consecuencias. Y lamentablemente eso fue lo que hizo el pueblo en aquel momento. Se contaminaron. Y el mensaje del Padre ha sido muy claro. Los profetas, la palabra profética más segura: en verdad han llenado mi heredad con sus cosas abominables. Oh Adonai, fuerza mía y fortaleza mía, mi refugio en tiempo de angustia. A ti vendrán las naciones. Las naciones, todos los pueblos, lenguas, van a escuchar esa voz, ese sonido de shofar, y van a ir, vamos a retornar. Dice
mi refugio en tiempo de angustia. A ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra, diciendo, nuestros padres no heredaron más que mentira, vanidad y cosas en que no hay provecho. ¿Acaso el hombre se fabrica dioses? Nosotros estamos diseñados, amados hermanos, para fabricar ídolos, para construir idolatría. Nuestro ADN espiritual con el cual nosotros estamos hechos no está diseñado para eso. Es decir, nosotros cuando hacemos de eso idolatría o de cualquier cosa, estamos actuando contra el diseño original del Padre. Y yo siempre he dicho, ni los árboles tienen la osadía de irrumpir o de entorpecer la genética con la cual ha sido diseñada. Porque nosotros no vemos ningún árbol de mango teniendo como frutos guanábana. Siempre va a dar mango, que sean malos o que sean buenos, pero siempre son mangos. Pero el hombre fue diseñado para bendición, pero muchas veces no da frutos de bendición. Y dice, nuestros padres no heredaron más que mentira y vanidad y cosas en que no hay provecho. ¿Acaso el hombre fabrica dioses? Pues esos no tienen poder ni autoridad. Esos dioses no sirven para nada. Por tanto, he aquí, esta vez les mostraré mi poder y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Adonai. ¿Cuándo es esta vez? ¿Cuándo es esta vez? Cuando se cumpla el tiempo. Y eso va a ser determinante. Y sabrán que yo soy Adonai, el Creador. Por lo tanto, hoy vamos a ver maravillosamente un transitar que nos va a llevar de manera muy rápida, muy concisa, por un paseo a través del desierto. Y que para nosotros, los que estamos lejos de una cultura, va a ser de mucho beneficio. Porque si el mapa que nos dibujan es el mapa más conocido, bien sea Venezuela o más aún Latinoamérica, podamos determinar algunas cosas. Pero es allá al cercano Oriente. Y tenemos una palabra que se ha cumplido y que por fe nosotros la hemos creído. Y aquí está plasmada. Esta porción se llama Masei, que se traduce como jornadas o viajes de. Masei es la forma plural de Masá. Significa salida o punto de partida, o viaje, o marcha, o estación. Literalmente significa eso. Con cada jornada se menciona el punto de partida y también el punto de llegada. Y aquí entonces hay una cosa muy interesante. Porque cuando nosotros tenemos la referencia de un viaje, se trata de narrar o de darle más peso en esa narrativa la descripción del viaje, o por lo menos el transitar de ese viaje. El Padre ha expuesto eso de manera muy completa y no lo hace por casualidad. Fíjense que en los primeros versículos, y en este caso el versículo 2 del 33, hoy vamos a estudiar todo el capítulo 33. Comienza de la manera siguiente. Por mandato de Adonai, que ya es otra cosa, es el Padre el que está ordenando, Moshe escribió los puntos de salida según sus jornadas. Así comienza. Moshe escribió los puntos de partida según sus jornadas. Así comienza. Hay varios propósitos por los cuales estos lugares
que para nosotros son desconocidos y a veces son de difícil pronunciación, fueron escritos de esa manera. Y más aún difícil de ubicación, porque muchos de ellos se perdió la pista, ¿no? Y hay varias teorías que son muy interesantes de todos los puntos, pero están plasmados aquí en las Escrituras. Están allí. Sea cuales fueren los nombres que se les colocaron en el momento original o los puntos geográficos donde estaban situados. Es un hecho que están allí. El Padre no los obvió. Y así como que cuando vemos las genealogías, pareciera que poco aporta para algo. Es la primera impresión que uno tiene. ¿Para qué los nombres de ese gentío que nosotros a veces ni podemos pronunciar? O de esos lugares que esté el caso de difícil pronunciación también y de difícil ubicación. Estos lugares fueron escritos con un propósito. Por ejemplo, aquí hay algunas teorías que son muy interesantes, ¿no? Lo primero es que el primero de los propósitos es que estos lugares fueron escritos para mostrar como evidencia que la salida de Egipto fue un hecho real. Usted y yo no necesitamos esa evidencia porque lo creemos por fe. Pero ahí está. Y la ciencia, la arqueología y todos los estudios antropológicos que se han dado durante todas estas décadas no han hecho sino mostrar el cumplimiento fiel de la palabra del Señor por medios científicos. Cuando nosotros ya venimos de vuelta por medio de la fe, en cuestiones de creer. Hay datos específicos de lugares, momentos y sucesos que muestran que realmente estuvieron allí. Por lo tanto, ahí tenemos una verdad contundente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, como propósito, es que fueron escritos para dar a conocer la bondad del Eterno. Fueron escritos para conocer la bondad del Eterno, que a pesar de todo ese transitar por disculpen la expresión, este peladero de chivo donde no hay vida aparente, el Padre siempre en su provisión se sostuvo a nuestro pueblo. En medio de una sentencia de tener que dar vueltas durante 40 años en el desierto. Por lo tanto, hay una cuestión de justicia y misericordia. Entonces son dos los propósitos que llevamos. Es para evidenciar una verdad y para también evidenciar la justicia y la misericordia del Padre que iban juntas allí. Porque Él fue el que declaró y el que como juez supremo dijo, bueno, son 40 años por cada día de revisión de la tierra prometida. Pero su misericordia nunca dejó de ser el garante para la sobrevivencia del pueblo. No solamente por el hecho material de respirar, sino también por mantener viva la llama espiritual. En tercer lugar, fueron escritos para que los hijos de Israel supieran que sus peregrinos o sus peregrinajes fueron dictados por y para un plan espiritual definido. Hay una dirección. Entonces, tenemos verdad, tenemos justicia y misericordia y tenemos una dirección del Padre. No tomaron un camino que incluso era un camino que no había sido inexplorado, no era el camino por el cual se acostumbraba a ir de un punto a otro, sino un camino inexplorado. Pero estaba la garantía, la dirección del Padre. Y en cuarto lugar, fueron escritos para que nos acordemos del viaje en el desierto como una señal profética. Y eso es lo que vamos a explotar desde el buen sentido de la palabra, a explotar en esta porción, en este estudio. Porque ahí se va a evidenciar de forma profética la fidelidad del Padre que estuvo con ellos en aquel momento tan difícil, pero que también va a estar con nosotros en este momento.
Y eso habla de la fidelidad del Padre como lo vimos o lo escuchamos o lo entonamos en el canto. ¿Hasta aquí estamos claros? Muy bien. Para el versículo completo, versículo 2 del capítulo 33, con lo cual empezamos ahorita, dice: por mandato de Adonai, Moshe escribió los puntos de salida según sus jornadas. Es decir, según sus etapas. Okay, eso se puede, resumiendo un poco del hebreo original la palabra, es el punto de salida según sus jornadas. Pero inmediatamente dice, y estas son sus jornadas, es decir, sus etapas, conforme a sus puntos de partida. Entonces es interesante ver cómo lo plantea, por lo menos en esta versión, que lo hace ver como que de una forma doble, lo reafirma, puntos de salida según sus jornadas y sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Es decir, hay una condición en el cual, y ustedes lo leyeron, en la versión, repito, donde se dice reiteradamente por todos esos puntos, partieron de y acamparon en, a través del desierto. Esa es la estructura, incluso de forma literal, que tenemos, que se repite una y otra vez. Una y otra vez. Es como decir, partieron de Cabimas y acamparon en Maracaibo. Y describe la jornada, en muchos de los casos, que tuvieron que pasar por la Rita y pasar los peajes, y así, más o menos. Así lo asoma el Padre. Partieron de y acamparon en. Y atravesaron ese desierto en cada una de las etapas que tenían. ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué cosa podemos entender de toda esta forma de exponerla? Que para nosotros literalmente no estamos acostumbrados a ello, pero también desde el punto de vista, como lo dije al principio, geográfico, y hay muchas cosas allí que nosotros pudiéramos tener lagunas desde ese punto de vista. Los desplazamientos del pueblo de Israel se pueden interpretar, y esta es una forma de buscarle la expresión viva basada en las Escrituras, una interpretación basada en las Escrituras, se puede interpretar no solo a través del desierto de Sinaí, como muchos lo llaman, o sea, de la parte histórica del texto. No solamente narra un hecho histórico, que repito, por fe nosotros creemos que sucedió. No solamente narra una ejecución literal, un pueblo que caminó por un desierto, llamado desierto de Sinaí para muchos, sino también se debe interpretar, y aquí va el punto, y aquí va la razón por la cual el Señor plasma para mi concepto esto de esta manera, que es la interpretación a través de otro desierto, y lo entrecomillo. El caminar, el periplo, la andanza, las etapas, las jornadas, por otro desierto, por otro pueblo que al final es el mismo pueblo que va a caminar por en medio de ese otro desierto. De aquí que se puede interpretar el versículo en dos partes. La primera, que es lo que narra la historia, es llamada el primer éxodo. Y ustedes se lo han conseguido en forma literal en muchas posturas, en muchos estudios de este tipo. El primer éxodo. Y que yo creo que esa frase se queda incompleta. Ya les voy a decir por qué. Esa es la primera parte de esto.
Pero hay una segunda parte que es llamada el segundo éxodo, en el cual ya de principio les puedo decir que usted y yo estamos incluidos allí. ¿Qué es el segundo éxodo? Y si hay un segundo éxodo, entonces hay un segundo desierto, que es el que está entrecomillado allí en el principio. ¿Por qué yo digo que la frase éxodo se queda corta? Porque en el sentido moderno, la palabra éxodo le da preeminencia al punto de partida. Se fueron, no sé para dónde, pero se fueron de tal parte. Ese es el concepto del éxodo. Dejaron el pelero de Cabima, se fueron. Para Maracaibo, para Colombia, pero se fueron de Cabimas. Eso es un éxodo, en el cual se le da el peso al punto de partida. En el sentido moderno, éxodo significa una huida o partida masiva de algo o algún lugar. Esta definición describe el eje narrativo principal del libro del mismo nombre en español, que se llama Éxodo, que es Shemot para nosotros, que relata la partida, no la llegada, masiva de los israelitas de su esclavitud de Egipto. Entonces la pregunta es, ¿una salida o será que es un regreso? Y en todo caso, bíblicamente, ese regreso es mucho más grande que la salida, que la partida. Entonces, si se le da el peso al punto de salida, que lo tiene, no le podemos quitar peso al punto de llegada, porque proféticamente lo tiene más. ¿Por qué digo esto? Por lo que está escrito, por ejemplo, aquí en Irmiyahu, capítulo 16, versículos 14 al 16. Pero aquí vienen días, dice Adonai, en que no se dirá más el punto de partida. Y con ello no está diciendo la palabra del profeta, ni mucho menos el Padre, que eso es poca cosa, no. Sino que hay algo más grande que eso, que es el punto de llegada. Dice, no se dirá más, vive Adonai que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Adonai que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Entonces aquí se amplía el horizonte y también se amplía el desierto. Porque después dice, porque los haré volver a su tierra. Entonces no habla de un punto de salida, ni siquiera habla de una jornada, de una etapa, sino habla de un retorno y lo exalta, lo eleva. Dice, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Y dice el versículo 16, he aquí enviaré a muchos pescadores que los pesquen, dice Adonai, y después enviaré muchos cazadores que los cacen por los montes y collados, por las hendiduras de las peñas. Entonces no se dirá más, no tendrá más referencia el punto apoteósico como sacó el Padre históricamente al pueblo de la esclavitud de Egipto, sino que hay otra verdad mucho más contundente que esa, que es el cumplimiento de esa sombra profética en el cual está incluido usted y yo, porque nos sacará, enviará pescadores y enviará cazadores para que nos rescaten y para que podamos cristalizar el retorno, porque los haré volver a su tierra. Y entonces eso bíblicamente tiene mucho más sentido. Y no solamente eso, sino que también nos va a llenar de esperanza y nos va a colocar un foco mucho más preciso y ver con mucha más profundidad, con muchas más ganas de ver, de entender todo lo que está plasmado acá. Dice Yehezquiel 20, 33 al 37, por si acaso, para refrendar. Vivo yo, dice Adonai,
que con mano poderosa, brazo extendido e ira incontenible reinaré sobre vosotros. Uno dice, bueno, pero me quedo con la primera, me quedo con la mano poderosa, pero con la ira, quizás no tanto. Pero va a reinar sobre nosotros, eso es un reino. Porque con mano poderosa, brazo extendido e ira incontenible, os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de entre las naciones en los que estáis esparcidos. Se repite esta condición de puntos de salida y puntos de llegada, se está repitiendo en nosotros de forma no literal, sino de forma espiritual. La evidencia de nosotros estar acá en este recinto, de vivir este Shabbat, o el Shabbat como está escrito, de buscar al Eterno de manera genuina, de buscar las raíces, no es otra cosa sino la evidencia de un retorno, sin movernos de aquí de Cadima, porque no es un retorno físico, geográfico, es un retorno espiritual, de corazón, de estar más cerca de Él, de vivir y de no ver a Israel como una nación que guarda una parte política en un lugar del mapamundi, sino verlo como una condición de garantía para nosotros, en términos de promesas. Entonces nuestra visión cambia totalmente. Y esa visión es alimentada recurrentemente cuando vemos y cuando acudimos a la palabra a través de estos tres elementos que dije al principio. El testimonio de Josué, la palabra profética más segura y el sello del Espíritu de Santidad, para que no nos caigan a mentiras o no podamos desviar por cualquier cosa. ¿Se dan cuenta entonces, amados hermanos, la grandeza del Padre y la terquedad en muchos casos de nosotros? Porque del Padre hemos obtenido y seguiremos obteniendo por medio de su misericordia todas las garantías para que eso se lleve a cabo. Por mano poderosa, brazo extendida e ira incontenible os sacaré de entre los pueblos. Es el versículo 35. Y os llevaré al desierto de los pueblos. Entonces ya tenemos el nombre de ese desierto, de ese otro desierto que estaba ya pendiente. Entonces ya tenemos los protagonistas que estamos cumpliendo ese segundo periplo, ese segundo éxodo, y tenemos el nombre de ese segundo desierto sacado de las mismas escrituras, que en las versiones se llama desierto de los pueblos, desierto de las naciones, como dicen otros. Para allí litigar con vosotros cara a cara, no en la llegada, sino en el transcurrir, sino en las jornadas, como dicen las versiones. Entonces hay un punto de partida, hay una jornada, una etapa, en donde es el espacio que el Padre coloca para litigar con vosotros cara a cara, para ver quién es quién, para plantearte mi verdad y ver qué hay en tu corazón. De modo que cuando lleguemos ya estamos aprobados. Es el desierto, amados, en donde se van a tomar las decisiones. Y por eso es que en la Torá, yo vuelvo a insistir con esto, no le da tanta preeminencia al punto de llegada porque nunca terminó de llegar, terminó el quinto libro y no llegaron. Pero le da un espacio importantísimo para que nosotros entendiéramos lo importante que es el camino, el proceso. Porque sin ello no podemos llegar a la meta. Y eso es lo que está dibujado en esta porción. Dice el verso 36 de Ezequiel 20, como litigué con vuestros padres en el desierto de Egipto. Y esto está evidenciado en la palabra.
así litigaré con vosotros, dice Adonai. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Vamos a ver lo que pasó en la sombra profética, porque eso se está repitiendo. Y seríamos, discúlpenme la palabra, muy gafos, muy ignorantes, si por lo menos no nos da la inteligencia para ver qué fue lo que pasó allá, porque el Padre me está diciendo lo mismo que pasó allá va a pasar hoy contigo. O sea, aquí no hay sorpresas. Como litigué con vuestros padres en el desierto de Egipto, así litigaré con vosotros en el desierto de las naciones. ¿Y quiénes son esos otros pueblos? Nosotros. Dice Adonai Elohim, os haré pasar bajo el cayado y uno a uno os haré entrar en los vínculos del pacto. Entonces tenemos un Zacaré que tiene condición de Egipto y ahí de esclavitud, un transitar del desierto de los pueblos o a través del desierto de los pueblos de las naciones, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que aquí en estos puntos de salida, en estos puntos de llegada y en esa jornada no está el pueblo histórico que estuvo acá, está usted y estoy yo. ¿Le interesa o no? Yo pudiera decir a este nivel, ni siquiera que sea creyente, que tenga fe, sea inteligente, sea vivo, por poner el punto en el piso. No le haga caso al enemigo. ¿Quiere más evidencia que esto? Esto nos da la oportunidad, con esta pequeña introducción, podemos decir, para ver un paseo cronológico del plan de Adonai, que no es otra cosa sino esto. Una repetición cíclica de las cosas. Sería muy interesante ver y hacer un estudio un poquito más profundo de todas las estaciones, todos los puntos por donde pasó el pueblo y todo lo que destaca, porque hay muchísimas cosas. 40 años y todo lo que pasó, meterlo en un libro no es cualquier cosa. Esto solamente es un brochazo muy, pero muy por encima. De hecho, lo mismo que está escrito acá también es un resumen muy, pero muy superficial. De ver qué hay allí, con el enfoque que hemos planteado a través de este segundo éxodo. Ese paseo cronológico del plan del Padre nos lleva a 6 etapas, que comienza con la creación del reino de Adonai. Luego vino la caída del hombre, el reino de Israel, o por lo menos la esperanza, las promesas de un reino, la caída de esa esperanza, la restauración del pueblo y de allí también la esperanza para volver al punto original. Por eso es que es un ciclo. Es eso. Esa historia para muchos es para ponerse a llorar, les digo. Pero para otros es la esperanza. Es la esperanza que no se ha perdido. Yo aprendí una cosa desde hace mucho tiempo. Que al principio me sonó muy loca. ¿Quieres saber el futuro? Ve el libro de Génesis, de Bereshit. ¿Quieres saber el reino y lo que está mucho más allá de ese Shabbat milenial? Ve lo que está en Bereshit. Porque ese es el plan original con el cual el Padre planteó el asunto. Y de hecho, cuando uno intenta estudiar todas estas cosas a través de la plataforma
que indudablemente tenemos que hacerlo a través del tiempo porque es la única herramienta que tenemos. Aunque el tiempo para el Señor no existe. Pero quizás para nosotros, y el Padre lo sabe, para fines didácticos o pedagógicos, es importante dibujarlo, plantearlo de esa manera. Porque tenemos que estar claro que en la palabra, y se repite en varias oportunidades, aquí dos de ellas, por ejemplo en Tehilín 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. 1000 años por un día. Entonces ahí quizás está la primera dificultad que tenemos como seres humanos para poder leer un poco esto. Porque si nuestra edad está supeditada a un tiempo tan en los cuales tenemos que utilizar las herramientas, y en este caso espirituales, para poder proyectarnos mucho más allá, y muchas veces no lo hacemos, eso nos dificulta verdaderamente entender esta plataforma de tiempo. Porque también está escrito en 2 de Kefas 3:8, pero amados. Y ese pero dice, oye, no me estás entendiendo. Pero no sigas calculando todas estas cosas en el tiempo de tu mente, en el tiempo que tú tienes como patrón. Vamos a deshacernos de esa estructura y vamos a colocarnos la estructura bíblica. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y por eso es que Yeshayahu insiste en decir que la mente nuestra no es la mente del Señor y tenemos que hacer esfuerzos para elevarnos, para poder entender esto o medianamente entenderlos, porque a veces no vamos a alcanzar a entender toda la plenitud del Padre. Por lo tanto, tenemos una equivalencia parecida a esta, en el cual hay es transcurrir de milenios, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 hasta 7000, que es las semanas de la existencia de la humanidad, con la equivalencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así como son contabilizadas las semanas. Y llegamos al día 7. Pero hay un punto de inicio que marca una eternidad. Y esa es la línea que el Padre diseñó desde el principio. Ese fue para mí la línea de la perfección, para que la humanidad transitara a través de esa condición de permanencia, a través del tiempo, así como es Él. Pero eso no sucedió. ¿Y qué fue lo que pasó con nuestro pueblo cuando salió de Egipto, cuando fue invitado por nuestro Padre a través de Moshe? El Padre también tenía diseñado una línea recta, por llamarlo de esa manera, y se interrumpió por la misma terquedad y la misma ignorancia y el mismo pecado del pueblo. Y no pasó de esa manera, por eso es que la historia se vuelve a repetir. Y vamos a narrar de una manera muy corta este periplo hermoso en el cual nosotros estamos incluidos. Porque comenzamos con la creación al principio. Y esa creación tiene mucho parecido a un reino, donde hay un espacio, el hombre y unas normas, y obviamente un gobernante que es nuestro Padre. Entonces hay un espacio que es Edén, hay un hombre que es tomado como el administrador, como el cuidador de ese espacio, y hay unas normas, hay una instrucción que a ese nivel, no estaba Sinaí todavía, ya el Padre le había dicho. Y se evidencia muy bien en la prohibición de todo lo que ibas a comer y lo que no vas a comer. Eso es una instrucción. Y allí obviamente tiene particular importancia el tiempo, porque dice Shemot, capítulo 20, versículo 11,
porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Y reposó el 7º día, por tanto Adonai ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Entonces hay una condición de planteamiento original del plan del Padre con el tiempo, porque el mismo Padre lo establece. Allí está. El Padre establece esa misma condición. Dice Bereshit 1:26 al 28. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerzan dominio. Hay una condición de gobernabilidad subyugada, una administración. Ejerzan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que recta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Entonces hay un hecho de gobernabilidad incluso que el Padre nos delega a nosotros. Y ese es el marco ideal que el Padre coloca allí. Eso es la visión del reino que el Padre quiso para nosotros. Y eso es a donde nosotros tenemos que regresar con esa misma condición. Eso es lo que está planteado desde el original. Dice Bereshit 2:15, tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó Adonai Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y una instrucción bien clara, esto sí y esto no. Porque el día que comas, de él ciertamente morirás. Y en esta ocasión dio las consecuencias, la advertencia. Dice, si lo haces, vas a correr con esas consecuencias. Entonces, a grosso modo, tenemos delante de nosotros todo un esquema original que el Padre no es que quiso, amados hermanos, sino que desea, que quiere, a lo cual nosotros tenemos que regresar. Este es el esquema que está planteado en nosotros. Pero cayó la humanidad. Lamentablemente esa línea que partía a la línea ideal de esa manera hasta el infinito y más allá, como dicen por allí, se cayó. Se cayó y de una manera bien estrepitosa porque quizás muchos no hemos sabido leer la magnitud de esa caída. Y quizás por ignorar muchas cosas de esa caída nos es difícil entenderla y mucho más complicado nos es difícil salir de esa caída, de las consecuencias de ella. Porque allí se dieron 3 cosas básicas. No solamente fue la caída del individuo como tal, que ya es bastante, sino la caída de una sociedad y la caída de una cultura. Veamos cada una de ellas. En la caída del individuo, en Bereshit 3:6 dice, así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Todo aquí, yo creo, y ¡pum! Sigue creyendo y no creas lo que quiere el Padre. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Y allí, si fueran 2, está bien, pero con ello se llevó todo por delante. ¿Cuánto nosotros estamos sufriendo las consecuencias de eso? ¿Por qué? Si yo no había nacido. Porque el Padre así lo quiso. Cayó una sociedad con ellos. Bereshit 6:5 al 8 dice, vio entonces que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. No es que era el mal, sino que el mismo mal
se proyectaba en el tiempo. Y Adonai sintió pesar de haber hecho al ser humano, porque estamos hablando de creación, que es el punto de inicio, y el Padre sintió pesar de haberlo creado y se entristeció en su corazón. Y dijo Adonai: borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho, pero no halló gracia ante los ojos de Adonai. Y ahí está. Para entender un poco lo que el Padre hizo con esa especie de borrón y cuenta nueva que luce muy fuerte. Porque se cayó no solamente el individuo, sino una sociedad completa. Pero con ello también se barrió una cultura, que es lo que nosotros estamos intentando rescatar, lo que el Padre ha dado a conocer como la cultura del reino. No es la cultura judía específicamente de algo, es la cultura del reino. No es una cultura del cristianismo, por hablarlo de una manera religiosa, no, es la cultura del reino, la cultura original del Padre. Dice Bereshit 11, 5 al 9, dice: pero Adonai descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre, y dijo Adonai: aquí que son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua. Tiene que ver con cultura, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y los dispersó Adonai de allí por toda la superficie de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió Adonai la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció Adonai por la superficie de la tierra. La lengua original Kadosh se perdió. La forma de comunicarse originalmente se perdió. Entonces fíjense toda la debacle que originó todos aquellos elementos. Con lo cual nosotros estamos llamados a ir cuesta arriba de todas estas cosas que han sucedido. Esto nos da a nosotros un peso, no solamente de conocimiento, sino de compromiso, amados. No es el hecho de vernos individualmente, sino de vernos como sociedad. Y dentro de esa sociedad defender una cultura, que es la cultura del reino. Entonces la cosa es más completa, quizás más compleja. Pero dentro de esa misma dificultad, que para algunos pudieran verse de esa manera, está el Padre. Insisto, tienes el testimonio de Yehoshua, tienes en la plataforma de los profetas la palabra profética más segura, y tienes el Espíritu de Santidad. Y son para catapultar, son los puntales, para ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Para volver el punto original. Entonces esa caída de la humanidad, Baruch Hashem, viene como una parte de respirar. Se presenta entonces esas promesas de reino. Y hay como una flecha de salir del foso hacia arriba. Y eso se evidencia muy bien a través de un elemento tan importante como es la misericordia del Padre. Mire, cuando nosotros estábamos leyendo ahorita, en todo el ejercicio de la abodat que tuvimos, nosotros pronunciamos y nos ponemos de pie de los Salmos o Teilín 136. Y Teilín 136 es un paseo cronológico de la misericordia del Padre. Yo sé que ustedes se han dado cuenta de eso. Porque primero empieza con la alabanza: alabad a Adonai porque Él es bueno, alabad al Elohim de los dioses, alabad al Señor de los señores. Y después dice: al único que hace grandes maravillas, que creó los cielos y la... Empezó con la creación. Y allí se va. Y termina estos 26 versículos de ese
Teilín 136, en donde nosotros decimos, y para siempre sea su misericordia, y para siempre sea su misericordia, y para siempre, repetimos como un loro, pero no somos loros, sino somos hijos del Eterno, convencidos, con responsabilidad, pero que sintamos esto. Y comienza con esa alabanza, comienza con esa condición de creación y pasa un periplo. En 26 versículos lo resume de una manera extraordinaria y habla de un rescate y nos rescató de nuestros enemigos, nos dio alimentos para que nosotros sigamos viviendo y al final dice, da gracias al Señor de los cielos porque para siempre es su misericordia. Y cierra. Eso es lo que está allí. ¿Y cómo lo expresó en ese momento? Dice Bereshit 12, 1 al 3. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, una promesa de reino. De ti haré una nación grande. ¿De dónde? De Abraham, un hombre que estaba afuera. Pero que lo escogió porque vio en su corazón un tremendo potencial que tenía el mejor de los aliados de la misericordia del Padre. ¿Sabe cuál es el mejor de los aliados de la misericordia? Fe. Entonces la misericordia del Padre se casó con la fe de Abraham. ¡Pum! Emergió las promesas de la cual usted y yo, nosotros nos agarramos. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es grande, amados hermanos. Porque en este momento de este resumen pequeño, estando en lo más profundo del foso y teniendo esta palabra, es un respiro. Entonces se fundamentan esos tres pilares maravillosos, individuos escogidos por el Padre, Abraham, Isaac y Jacob, para aguantar esa estructura inicialmente y poder elevar a un sitio, al sitio que nunca hemos debido de salir. Empezando por Abraham, Bereshit 17, 4 al 7, dice, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo, porque el pacto nunca dejó de ser. Y la relación que había que cumplir para que esto se siguiera cumpliendo era a través del pacto, a través de un pacto. Y él lo planteó desde el principio, el Padre se lo planteó a Abraham. Este es mi pacto contigo. Y si es con Abraham, por conexión, es para todas las naciones. Porque esa es la promesa del Padre. Este es mi pacto contigo. Serás padre de una multitud de pueblos y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Te haré fecundo en gran manera, haré naciones de ti y de ti saldrán reyes, y yo establezco mi pacto entre yo y tú. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones como alianza eterna, otra vez la condición de alianza, de pacto, que es eterna, para ser el Elohim tuyo y el de tu descendencia después de ti, el de las multitudes de pueblo que en ti he depositado como promesa. ¿Rompió Yehoshua con eso? De ninguna manera. Más bien lo restableció, le dio forma. Luego vino Isaac, que no es otra cosa sino la entrega del testigo. Ahí no se rompió nada, desaparece del plan cronológico físicamente Abraham, porque su etapa ya había sido cumplida, pero sigue su hijo. Entonces dijo Elohim, Bereshit 21:12, dijo Elohim a Abraham, no parezca grave ante tus ojos lo del muchacho y tu sierva. Escucha la voz de Sara en todo lo que te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, toda aquella promesa que estaba depositada en Abraham
tenía la condición de continuidad en su hijo Isaac. Y allí está, refrendado en las Escrituras. Y después aparece Jacob, Bereshit 35:10, y le dijo a Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Después le dijo a Elohim, yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones procederá de ti y reyes saldrán de tus lomos. Esta es la misma promesa que se le dio a su bisabuelo Abraham. Simplemente es la continuidad de la misma promesa. Y esa promesa todavía está vigente, amados hermanos. Y el último testigo en este mismo orden fue tomado por nuestro Mesías Yehoshua. Y por eso nosotros estamos aquí. Por eso lo de nosotros tiene sentido. Nosotros no estamos corriendo por correr. Hay una meta, hay un objetivo, hay una motivación, hay un propósito. Y eso tiene que estar muy claro. Pero tenemos que revisar nuestra historia. Entonces, tenemos toda esta condición de una caída, de una promesa de reino depositada en Abraham a través de su misericordia y toda una plataforma. Pero no se quedó allí. Emerge esa cuarta columna, Moshe. ¿Para qué? Para resumir todas aquellas cosas y cristalizar. Empezar a cristalizar, poner orden. No orden, sino evidenciar todas esas promesas, empezar con esa condición. Y se ve claramente, porque luego de más de 400 años surge Israel, liberado. Dice Shemot 7:7-8, Adonai puso su amor en vosotros y os escogió. Otra vez misericordia. ¿Por qué os escogió como pueblo? ¿Por qué éramos bonitos llamado Israel? No porque fuerais el más numerosos de cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño, sino que por puro amor, por el puro amor de Adonai a vosotros, por mantener el juramento que juró a vuestros padres, mantener el pacto, os sacó Adonai con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud, del dominio de Faraón, rey de Egipto. Por lo tanto, esa condición se cumple a través de ese pacto, según dicen las mismas Escrituras, Shemot 19:5. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos. Toma entonces Israel como punto de anclaje, punto de referencia, punto en donde se va a catapultar o se va a cristalizar todas esas promesas, en donde va a emerger eventualmente nuestro Mesías Yehoshua, y que va a reunir todas estas cosas para que se cumplan. Pero hay una condición de pacto en el cual nosotros tenemos que escuchar, y escuchar es compromiso, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, porque precisamente la visión es de reino. El planteamiento del Padre siempre ha sido de reino, cosa que a nosotros muchas veces nos cuesta entender, quizás por nuestra cultura en donde hemos nacido, que nosotros no tenemos esa condición de reino. Quizás en Europa que se hace mucho más fácil. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son palabras que hablarás a los hijos de Israel. Y hoy nosotros estamos escuchando estas palabras a través de esta enseñanza. Shemot 19:7-8, entonces Moshe llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Adonai le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Adonai ha hablado. Ese es compromiso. Y Moshe refirió las palabras del pueblo a Adonai. Eso es lo que vamos nosotros a celebrar, por eso es que hay motivos y por eso es que hay
ese elemento que nos da el por qué nosotros celebramos, en este caso, Shavuot, por el compromiso con el Padre. Compromiso que está insertado en todo este plan, en todo este programa. Eso no está tomado al azar. Esto nos da identidad, pero también nos da esperanza. Nos da una plataforma de entendimiento para poder decir: yo vengo de, estoy en y voy para. Con mucha convicción en nuestro corazón. Entonces, lamentablemente, Israel volvió a caer. Esas promesas todavía como que quedaban grandes, nos quedaban grandes. Israel vive bajo el gobierno de los jueces y en medio de esa condición que el Padre colocó, todavía no habían salido los profetas para colocar orden allí como emisarios, como herramientas o instrumentos del Padre. El pueblo demanda un rey. Dice 1 Shemuel 8, 4 al 8, entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Shemuel en Ramá. Y le dijeron: aquí tú has envejecido, refiriéndose a Shemuel, y tus hijos son unos cuerdos locos. Prácticamente le digo eso. Y tus hijos no andan en tus caminos, y ahora pues constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Y quién dijo que el modelo era lo que estaba alrededor de ustedes? El modelo soy yo. Así como tienen otras naciones, ¿por qué nosotros no tenemos un rey? Y esto es particularmente importante. Dice: pero fue desagradable a los ojos de Shemuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Shemuel oró a Adonai, y la respuesta de Adonai nos hizo esperar. Dice el versículo 7 de 1 Shemuel 8, y Adonai dijo a Shemuel: oye la voz del pueblo. ¿Cómo que voy a escuchar la voz del pueblo? No, óyelo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Qué grande es cuando el Padre, cuando nosotros somos la extensión del Padre. Y cuando es así, nos hacemos uno con Él. El que se meta con nosotros siendo así, no se mete con nosotros, se mete con el Padre. Pero tenemos que estar con el Padre. Guarde eso en su corazón. Para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los hice subir de Egipto hasta este día. Cuando me dejaron y sirvieron a dioses ajenos, así están haciendo contigo. 1 Shemuel 8, 18, 19 y 22 dicen: aquel día clamaréis a causa de vuestro rey, a quien os escogisteis, pero Adonai no os responderá en aquel día. Ustedes lo escogieron. No fue mi propósito, no fue mi intención. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Shemuel, sino que dijeron: no, haya rey sobre nosotros. Y Adonai dijo a Shemuel: escucha la voz de ellos y haz que un rey reine sobre ellos. Entonces dijo Shemuel a los hombres de Israel: regrese cada uno a su ciudad. ¿Y sabe qué pasó? Aparece el rey. ¿Quién? David. Aparece Shaul. Y por eso es que podemos entender todo lo que pasó con Shaul, porque ya estaba, cualquiera que hubiese sido, y gracias al Señor que no fue David, digo yo, porque cualquiera que hubiese estado ahí ya tenía listo la marca. Porque Shaul desobedece. Y Shemuel 15, 2 al 3 dice: así dice Adonai Sebaot: me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y consagrad al exterminio todo. Los suyos, sin tenerle compasión, harás morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante, a buey y a oveja, camello y asno. Una orden de Adonai para que todo sea exterminado. ¿Y qué hizo Shemuel?
¿Qué hizo Shaul? Shaul y el pueblo dejaron vivo a Gad y no quisieron destruir lo mejor de las ovejas y de la vacada y de los animales engordados cuando el padre le dijo, extermina todo. ¿Y qué pasó? Y Shemuel dijo a Shaul, no volveré contigo porque has rechazado la palabra de Adonai. Desobedeció. Y Adonai te ha rechazado como rey de Israel. Lo rechazó. Y ahí está. Lamentablemente, esto pasó. Pero otra vez la misericordia del Padre. Y aparece David. Y esta flecha va hacia arriba. Porque las promesas de reino estuvieron muy cerca en esta etapa. La cristalización de esta promesa, no hubo un tiempo durante todos estos años en el cual hubo tanta cercanía de lo que el Padre concibió como reino como en el tiempo de David. Y sería muy largo hablar de toda esta historia, pero dice 1 Samuel 6, 16, 1, 11 al 13, Adonai dijo a Samuel, ¿hasta cuándo lamentarás por Shaul? Te lamentarás por Shaul. Pues dice, no, quítate el rey, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si yo lo he rechazado como rey de Israel, ya está listo. Llena tu cuerno con aceite. Mire, el Padre es tan bueno, tan misericordioso con sus hijos y particularmente con Shemuel. Le dice, yo te voy a quitar ese lamento que tienes porque yo destroné a Shaul o a Saúl. Yo te voy a colocar uno que sí es. Y tú vas a ser el que va a evidenciar el emerger de ese rey que tiene mi sello. Llena tu cuerno con aceite y ve que yo te enviaré a Isaí, Betlemita, porque de entre sus hijos me he provisto rey. Esa es otra cosa. No es una petición de un pueblo que va a, sino el mismo Creador que viene a. Y preguntó Shemuel a Isaí, ¿han terminado de pasar los jóvenes? Y él respondió, queda el menor. Y aquí está pastoreando el rebaño. Por allá le dijo, pero ¿qué vas a tomar eso? Entonces, pero si Shemuel no tiene claridad, sino que tiene la mente, por ejemplo, de Shaul, se va. Es una mente muy pequeñita. Se va. Pero él sabía el propósito porque estaba conectado con el Eterno. Y dijo Isaí, envía por él. Le dice Shemuel a Isaí, envía por él, porque no nos reclinaremos hasta que él venga aquí. Envió pues, lo hizo venir, y aquí aparece David. Era rubio, de ojos vivaces y aspecto gallardo, así como yo. Perdón, yo no soy así, pero se me chisporroteó. Y era rubio, de ojos vivaces y aspecto gallardo. Y dijo a Adonai, levántate y úngelo, porque este es. Es una cosa extraordinaria. ¿Quién fue que le dijo? Shemuel a Isaí, no, le dijo a Adonai a Shemuel, vamos, aquí está, ¡pum! Shemuel entonces, tomando el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos y el espíritu de Adonai, ese espíritu que está hoy reinando con nosotros como garantía, ese espíritu que habíamos hablado al principio de esta enseñanza, está allí, sellando todas estas cosas. Y el espíritu de Adonai se apoderó de David hasta aquel día en adelante. Y Shemuel se levantó y se fue a Ramat. Y listo. Pero vino Shelomó. Perdón, Shelomó. Y Shelomó al principio tenía esa flecha hacia arriba. Porque el Señor cumplió sus promesas con él, un hombre muy sabio. Pero que sus días no terminaron con la misma lucidez. Primera Melahim 1:38 al 39 dice, sacerdote Sadoc y el profeta Natán y Benaiahu, Jehoiada, junto con los cereteos y los peleteos,
bajaron e hicieron montar a Shelomó sobre la mula del rey David y lo condujeron a Gijón. Entonces el sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite del tabernáculo y ungió a Shelomó y dieron suplido al shofar y todo el pueblo aclamó, viva el rey Shelomó. Buenísimo. Pero lastimosamente cayó el hombre. Porque primera Melahim 11, 4 al 6, después de toda esa condición de petición de sabiduría y la concesión del Padre, cayó. Pues cuando Shelomó era ya un anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia los dioses ajenos y esta condición de advertencia se cristalizó. Una vez más, la condición de idolatría. Dioses ajenos. Ya no estuvo su corazón sumiso a la voluntad de Adonai, su Elohim, como el corazón de David, su padre. Shelomó anduvo en pos de Astarte, dioses de los sidonios, en pos de Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Shelomó lo malo ante los ojos de Adonai, y no siguió plenamente a Adonai como David, su padre. Que es el ejemplo, la referencia histórica que tenemos nosotros. Mashiach ben David. Esa es la referencia, ese es el hito que está allí. Porque eso es como una curva que venía, decayó, emerge con David, volvió a decaer y sube otra vez con el Mesías Yehoshua. Para siempre. Las consecuencias, Irmiyahu 34:18, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, porque el problema es ese. El vínculo que ha colocado para que nosotros podamos comprometernos con Él es su pacto, Shavuot, y se rompió. Y si no hay vínculo, entonces no hay unión, no hay unidad. Que no cumplieron con las palabras del pacto que celebraron en mi presencia cuando cortaron en dos el becerro y pasaron por en medio de las partes. Y dice entonces, 1 Melahim 11, 11 al 13, entonces Adonai dijo a Shelomó, por cuanto esto ha estado en tu mente y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, de seguro rasgaré tu reino y lo daré a un siervo tuyo. Pero por amor a tu padre David, fíjense lo que es el alcance de un hombre fiel al Padre, que a pesar de no estar físicamente presente, su condición o su bendición, las consecuencias de la bendición que él aún estando presente, se perdían y se pierden en el tiempo. Pero por amor a tu padre David no lo haré en tus días, sino que los rasgaré de la mano de un hijo tuyo, pero no lo arrebataré todo. Pero no le arrebataré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que yo he escogido. Y pasó esto que todos conocemos y que celebramos o recordamos en cada Kabbalah Shabbat cuando partimos el pan. Prácata. Por eso es que eso tiene tanto significado, una cosa tan sencilla, pero que no puede ser vista como una monotonía, como una cuestión repetida. Este punto, cuando partimos el pan, nos conecta con nuestra historia, pero también nos da esperanza. Pasó eso, se dividió el reino. Y si dice 1 Melahim 11, 31 y 36, dijo a Jeroboam, toma tú 10 trozos, y así dice Adonai Elohim de Israel, y aquí yo rasgo el reino de la mano de Shelomó, a ti te doy 10 tribus, y a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga en él una lámpara delante de mí todos los días en Jerusalén, la ciudad que yo me escogí para poner allí mi nombre. El Padre siempre se ha reservado hombres y también oportunidades para que esa llamita de esperanza, esa promesa de reino no se termine de apagar, y eso no se va a apagar. Y nosotros estamos comprometidos con eso. Dice Irmiyahu 3, 6 al 10, en los días del rey Yoshiahu me dijo Adonai, ¿has visto lo que hace la apóstata Israel?
Esta es una mala forma de llamarnos. Ella anda sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí fornica. Hay infidelidad. Es una fornicación literal. Es una infidelidad al Padre. Después de haber hecho todo esto, me dije, se volverá a mí, pero no se volvió. Volverá a mí, pero nunca volvió, nunca regresó, o nunca ha regresado, que es diferente. Y Yehudá, no Israel, Yehudá, que se había dividido, su pérfida hermana tampoco es un buen calificativo. Quizás es más suave que apóstata Israel, y su pérfida hermana vio que ya había despedido al apóstata Israel por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio a la apóstata Israel. Y aún así, Yehudá no tuvo temor, Yehudá, su pérfida hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. Las dos. A estas alturas uno dice, no hay esperanza. Porque no solamente se dividió el reino, sino en las partes que se dividió se perdieron, se prostituyeron. Esto es un verdadero drama, amados hermanos. Pero aún así, el amor, la bondad y la fidelidad del Padre, que fue depositado en aquellos hombres y mujeres que vimos al principio como columnas, permanece intacta hasta el día de hoy. ¿Y cómo lo puedo garantizar? Por nosotros. Porque si eso no hubiese pasado, ninguno de nosotros estuviese aquí en este recinto. Ni los que me están escuchando. No tenía sentido esto. Pudiéramos estar en otra parte, incluso en otras cuestiones religiosas. Pero nunca con este compromiso, con esta negación y con esta claridad, Baruch Hashem, que nos da el Padre. ¿Y cómo no vamos a valorar esto? ¿Cómo no vamos a agradecerlo? Porque cuando vemos ese panorama no había esperanza. Cuando vemos ese diagnóstico, ¿de dónde nos vamos a agarrar, amados hermanos? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda, amados? Sino agarrarnos más duro del Señor y agradecerle toda su bondad. Porque no merecíamos esto. Y menos nosotros que estábamos lejos de todo esto. Entonces, y sucedió que a causa de que su fornicación le era liviana, se prostituyó con la piedra y con el leño y profanó la tierra. ¿Esto es literal? No. Porque de la piedra y del leño y todo lo que sacaban de allí, hacia allí ídolos, muñecos. Y ni con todo esto, su pérfida hermana Yehudá se volvió a mí con corazón sincero, sino fingidamente, dice Adonai. Entonces hubo un regreso, pero como que no de verdad. ¿Y qué cayó? ¿Qué quedó como eso? El exilio de las dos. Porque viene de Barín 28 como una espada de Damocles que se ejecutó. Pues sucederá que si obedeces la voz de Adonai, tu Elohim, cuidando de practicar todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Si no obedeces la voz de Adonai. Y ahí está la lista que desgraciadamente se cumplió. Esto no fue ninguna sorpresa, porque el Padre no se ha reservado nada para nosotros. Ya esto estaba anunciado. En lugar de la lluvia, Adonai dará a tu tierra polvo y ceniza, los cuales descenderán de los cielos sobre ti hasta que seas destruido. Adonai hará que te postres delante de tus enemigos. Por un solo camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de ellos y estarás sujeto a maltrato
en todos los reinos de la tierra. Adonai hará que seas llevado junto al rey, que hayas puesto sobre ti a una nación que ni tú ni tus padres conocieron. Y allí servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y vendrás a ser motivo de espanto y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos de los cuales te llevará Adonai. Ustedes conocen la expresión el judío errante. Esto es nuevo, ese refrán. Y ahí está el cumplimiento de eso. El extranjero que está en medio de ti se la elevará cada día más alto por encima tuyo y tú descenderás cada vez más bajo. Él te prestará y tú no le podrás prestar. Él será cabeza y tú serás cola. Y dice Amós, de aquí los ojos de Adonai están sobre el reino pecador, y lo destruiré de sobre la faz de la tierra. Pero no destruiré de toda la casa de Jacob, dice Adonai, porque aquí yo daré orden a la casa de Israel. Serán zarandeadas entre las naciones como se zarandea el trigo en la criba, sin que caiga un grano en la tierra. El estremezón va a ser y está siendo fuerte, pero es importante hacer la selección, porque los que caen en desobediencia no tendrán esperanza. El exilio de Efraín, en primer lugar, 722 antes de la era común, segunda de Melahín 17:6, y en el año 9 de Osea, el rey de Asiria conquistó Samaria y llevó a Israel en cautiverio a Siria, e hizo que habitaran en Jalá y en Jabor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Se fue. Las tribus del norte, Efraín, es llamado Israel. Pero ¿sabe qué se convirtió en esto? En un gran semillero por todas las naciones. La apóstata Israel se fue, se perdió, entre comillas. Y el exilio de Yehudá, que fue después en el 597 antes de la era común, cuando llegó Babilonia, ya Israel se había ido. Estaba solamente Yehudá. Segunda de Melahín 25, 1 al 10, y en el año 9 de su reinado, en el 10º mes, a los 10 días del mes, aconteció que Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército a Jerusalén y acampó contra ellos, y construyeron empalizadas a su alrededor de tal modo que la ciudad fue sitiada hasta el año 11 del rey Sidiquiahu. Y a los 9 días del mes cuarto, el hambre prevaleció en la ciudad y no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y abierta ya una brecha en la ciudad, mientras los caldeos tenían la ciudad cercada, en derredor, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino del portón entre los dos muros que estaban junto al jardín del rey. Y se fue camino del Arabá por el ejército de los caldeos. Fue tras el rey y lo alcanzó en la llanura de Jericó, y todo su ejército fue dispersado de su pueblo. Y capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia en Ribla y le dictaron sentencia. Y aquí entonces está el relato de todo lo que pasó con lo que quedaba de Jerusalén y con la tribu del norte. Todo el ejército fue sucumbido y quedó a las órdenes de el rey de Babilonia. Y se cumplió. Pero tenemos buenas noticias, amados, que son estas: la restauración del reino de Israel. Es decir, está delante de nosotros la cristalización de eso que se llama las promesas de Israel, y que en la historia el reino de David fue la mejor expresión que tenemos. Pero ahora, en todo este tiempo, va la restauración de esa condición que se había perdido. Se registra este evento al final del cuarto siglo, cuando viene
utilizando la misma palabra, la tabernaculización de nuestro Mesías. Gilel 17, 20 al 21 dice, interrogado por los fariseos, dice, ¿cuándo viene el reino de Adonai? Porque sigue siendo la misma cuestión. Y le respondió y dijo el Mesías Josué, el reino de Adonai no viene con advertencia, ni dirán, helo aquí, allí, porque he aquí el reino de Adonai está en medio de vosotros. Y allí estaba el Padre, nuestro Padre Celestial, colocando ese gran emisario que es nuestro Mesías Josué. Y allí ha comenzado, amados hermanos, una condición de ascenso para nosotros, en el cual aquí nosotros nos vemos retratados, nos vemos reflejados para ponerle el sello de continuidad de lo que nunca ha debido perderse, esa línea recta, sin distorsión, que va hasta el infinito. ¿Qué dicen los profetas? Segundo de Kefas 1:19, tenemos también la palabra profética la más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por esa razón, amados hermanos, hoy, en todo este periplo de salidas y de llegadas a través de la historia de nuestro pueblo, vemos lo importante que es esta palabra profética, como la que está escrita en Irmiyahu 3:14. Volveos, oh hijos apóstatas, dice Adonai, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré. Esto que fue votado como hijos apóstatas, ¿a quién le fue determinado? ¿A quién lo llamó así el Padre? A Israel. Y aquí está la invitación. Vuelvan y yo os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y os traeré a Sión. Ahí está, amados hermanos. El Padre no abandona, el Padre tiende su mano. Dice Irmiyahu 3:17, en aquel tiempo Jerusalén será llamada trono de Adonai y serán reunidas a ella todas las naciones y al nombre de Adonai en Jerusalén, y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. No andarán más bajo la dureza de su malvado corazón. Eso debe quedar atrás. En aquellos días la casa de Yehudá andarán con la casa de Israel. Los dos panes trozados, partidos, se unirán y juntas vendrán desde la tierra del norte a la tierra que di en posesión a vuestros padres. ¿Y dónde estamos nosotros, amados hermanos? Miren, dice Isaías y Esaías 56:7. Haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Y dice el versículo 8 del 56, palabra de Adonai, el que reúne, porque la cuestión es reunir lo que estaban dispersos, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel. ¿Se acuerdan de aquella apóstata Israel? ¿Se acuerdan de aquel semillero que se repartió por toda la faz de la tierra? Reúne muy juntos a esas semillas, los dispersos de Israel, y aún reuniré muy juntos a otros que somos nosotros con los ya juntados, que es Israel con Yehudá, lo que está escrito acá. Aquí está. ¿A quién le vamos a creer? ¿En dónde está depositada nuestra fe, nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? Amados hermanos, yo le creo a esto. Y toda mi vida, y toda mi condición, y todas mis decisiones, grandes o pequeñas, deben estar fundamentadas con respecto a ello. Ese es mi objetivo, esa es mi esperanza, no hay otra. Mica, para terminar, 2:12 dice, y te reuniré sin falta, oh Jacob, todo entero. Ciertamente congregaré al remanente de Israel y con nosotros, porque lo que dice esta palabra en el profeta Yesayahu, a los que no estaban invitados en el original, en el principio, sino que los va a reunir en su misericordia y en su amor. Los reuniré como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio del pastizal, y harán el estruendo de una multitud, así, saliendo,
porque somos muchos, amados hermanos. Zacarías 10, 6, 9. Haré querida a la casa de Judá, daré la salvación a la casa de Joseph, los haré regresar, pues les tengo compasión. Otra vez la misericordia. Muchos dicen la misericordia llegó con el Nuevo Testamento, con Yehoshua. No, mentira. Siempre el Padre ha sido misericordioso. Siempre el Padre ha manifestado su bondad. Y serán como si no los hubiera rechazado. Aquella cuestión de la pérfida Yehudá y la apóstata Israel ya se iban a quedar atrás. Es como si no los hubiera rechazado, por cuanto yo soy Adonai su Elohim y los escucharé. Efraín será como un valiente, su corazón se alegrará como por vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán y se sentirán gozosos en Adonai. Silbaré para reunirlos, porque los habré redimido y se multiplicarán como antes, aunque esparcidos entre las naciones. Amados hermanos, en lejanos países se acordarán de mí, criarán allí a sus hijos, pero regresarán. Pero regresaremos, amados hermanos. Esta es tu historia, esta es mi historia. Créalo, amado. Créalo. Y en los momentos quizás más fuertes de su vida, por el cual el mismo Padre quizás lo haga pasar, tenga esperanza en esas promesas, porque el Padre es fiel y por eso lo entonamos, porque el Padre es misericordioso, nunca lo ha dejado de ser. Y ahí está la invitación. Hoy estamos viviendo, amados, un tiempo maravilloso. Hoy estamos viviendo una etapa particular en el cual terminamos con una condición de pacto. Ese pacto que vimos hoy en la enseñanza y que el Padre nos da con mucho celo y que nosotros tenemos que cuidar. Debemos cuidar cómo nos estamos preparando para ese pacto, para recibir ese pacto. Cómo nos estamos preparando para Shavuot. El Padre nos ha dado muchas lecciones a través de todo este tiempo. Y sabe que para mí en particular, yo he aprendido mucho de todos ustedes, pero particularmente de nuestros niños. Y hoy, para terminar esta clase, ellos tienen una presentación que mucho más que una puesta en escena, como si fuera un elemento artístico, hay un mensaje encerrado en la pureza de la voz de nuestros niños. Así que es muy probable que la respuesta a esa pregunta esté manifestada en lo que ellos van a entonar en esta mañana. Recibámosles con un gran aplauso. Estamos contando 7 semanas para Shavuot. 7 semanas vamos a contar. ¿Quieres contar con nosotros? Vamos a contar con amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una más para las 7 ser. Y el día 50 que es Shavuot. Truenos y fuego, luz celestial, Adonai nos habló y nos dio su Torah. Estamos contando 7 semanas para Shavuot. 7 semanas vamos a contar. ¿Quieres contar con nosotros? Vamos a contar con amor. 1, 2, 3, 4, 5, ¡Vamos 6 todos! y una más para las 7 ser. Y el día 50 que es Shavuot. En Shavuot celebramos
de Adonai con Israel y recordamos también que Él nos dio sus mandamientos, empezando con los 10. Estamos contando 7 semanas para Shavuot. 7 semanas vamos a contar. ¿Quieres contar con nosotros? Vamos a contar con amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una más para las 7 ser. Y el día 50 que es Shavuot. Estamos contando 7 semanas para Shavuot. 7 semanas vamos a contar. ¿Quieres contar con nosotros? Vamos a contar con amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A contar, vamos a y una contar. más para las 7 ser. Y el día 50 que es Shavuot. Shavuot. La Torah nos dio Shavuot. Vamos todos a celebrar y su palabra guardar. Feliz cuenta del Omer. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Un aplauso fuerte para estos niños con ese mensaje precioso, con una invitación. Vamos a contar con amor. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y una más para las 7 ser. Y el día 50 que es Shavuot es. Así que bueno, gracias al Padre por estos niños y también por sus maestras, porque de verdad son una bendición. Así que este canto se va a repetir. Ay, esté atento porque no sabemos cuándo. Pero de que viene, viene. Bueno, bendiciones para todos. La próxima semana tenemos la segunda parte. Gracias. Muchas bendiciones. La próxima semana, el próximo Shabbat, la segunda parte de esta porción 43 más 6. Bendiciones y buen provecho para todos. Shabbat Shalom.